Cuando en la feria de Játiva venían a montar pirotecnias como la de Brunchú o pirotecnia Nadal, yo me acuerdo que yo me pasaba horas y horas en la ventana mirando toda la mañana cómo montaban los castillos de feria y me encantaba. Desde que tenía 7 u 8 años que empezó ya a manejar la pólvora y de pequeños tuvo un accidente y se quemó la mano. Entonces yo desde pequeño ya o quería ser pirotécnico o carpintero y me he quedado en tapicero. Pues yo cuando empecé a salir con él y con un petardo, porque íbamos siempre, Nati, mira que van a disparar no sé qué, esta mascletá, que van a disparar un castillo aquí, y arriba y abajo, y a ver castillos y a ver mascletas. Después de su mujer, yo creo que la pólvora es una parte importante de su vida. Bueno, de toda la vida. Es nuestro pirotecnia particular. Incluso yo viendo una anécdota, él montando y yo con el paraguas tapándolo. Siempre que vamos todos los años a ver la mascleta en Valencia, dice, no podría estar yo ahí dentro. Él siempre la pólvora, cohetes, arriba, mascletar. Y bueno, al final lo ha conseguido. Un sueño hecho realidad. Y que te la hagan en el Ayuntamiento de Valencia, en la plaza, la primera de Falla. Eso es un honor, vamos. Estamos hablando de la Catedral de la Pólvora. Esto es lo más grande que le puede pasar a una persona que ama la pólvora. Entonces, claro, yo lo estoy viviendo con mucha emoción. Para Sergio es todo, es su sueño. Yo creo que él ya nació pirotécnico. Su mayor sueño que se va a cumplir, el día 28 ya se va a cumplir. Un día especial para todos. Cuando la fallera mayor de la orden, seré yo el encargado de dar el disparo de inicio. ¡Pirotécnic! Un aplauso. No lo va a olvidar él nunca, ni él ni los que estamos a su alrededor. Eso es lo más grande que a él le puede pasar. Para mí el olor a pólvora me lleva a Valencia, sin más. A una mascleta en Valencia me lleva, como la del 28. Bien, em vaig a disparar.